Divinos Momentos es patrocinado por las seductoras burbujas del espumante Fosmaray, único en su género. Hola, amigos y consecuentes seguidores. Aquí estoy brindando con Fosmaray, con mis burbujas de Fosmaray para recibir a mi gran amigo Boris Izaguirre, que vino a visitarme. Salud. Salud, mi amor. Tú no sabes lo contenta que estoy de que estés aquí en la casa. Y yo también. Nosotros hemos construido una amistad que tiene 38 años. Ya les voy a contar, porque antes los voy a invitar a suscribirse a mi canal. Hoy se va a hacer un divino momento porque es un momento Boris. Marianela. Boris y Marianela. Ajá, a suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo. Si vamos a hablar de esta amistad para recordar, tú sabes que yo te conocí a ti niñito prácticamente, lo que tenía eran 21 añitos. Bueno, ya era un niñito un poquito experimentado, pero lo que sí que es cierto es que iba un poco asustado de conocerte. Pero eso lo podemos ir revelando más adelante. Pero qué bueno que lo recuerdas, porque no se me olvidó cuando tú nunca. llegaste. Es ¿Pero por inolvidable. qué? Bueno, porque en realidad Soledad Mendoza dijo, ustedes se tienen que unir. Y Soledad Mendoza era la directora de la revista Pandora. Aquí estoy y yo. Yo estaba escribiendo allí después de haber escrito unos cuantos años en feriado y de repente Pandora me absorbió. Y entonces de pronto ella me dijo, pues además va a ser portada. Entonces ustedes dos se tienen que conocer y a ti te va a encantar ella. Entonces yo dije, a mí ella me da un poquito de miedo. Entonces ella me dijo, pero ¿cómo vas a hacer tú con esa cosa de miedos? Lo mejor es que te los quites, por eso vas y la conoces. Y cuando entré en tu casa, yo sentí un poco como que estaba entrando, no sé, como en una especie como de cuevas del peligro, sinceramente. Te digo, totalmente. Yo pensé que tú me ibas a heterosexualizar. Era lo primero que pensé. Pero en serio. Bueno, y más o menos hubiera sido una misión imposible y extraordinaria, porque hubiera sido Santa Marianela. Bueno, totalmente. Pero yo creo que de cierta manera sí lo conseguiste, totalmente. O sea, por lo menos me abriste la mente a que no tenía yo que estar solamente en un solo sitio. ¿Entiendes? Como en ese momento yo estaba muy convencido de que era muy honesto de mi parte reconocer mi sexualidad y reconocerla públicamente. Me parece que... Pero contigo yo de repente pensé, bueno, la verdad que se puede intentar probablemente otra cosa. Lo que pasa es que a lo mejor el camino no va a ser tan fácil. ¡Boris! Fue un iluso. Pero no me digas que tuviste ese mal pensamiento. Pero eso fue muy malo, pero bueno. Bueno, pero es la primera vez que me lo dice. Sí. Y yo creo que eso es como una misión imposible. Bueno, pero no ha sido tan imposible. No ha sido tan imposible porque al final es verdad que nos hemos hecho muy amigos. También hemos trabajado juntos porque en un momento determinado yo escribía para ti una parte de uno de tus programas de radio y para mí eso fue un momento increíble porque mi papá escribía sus propios guiones de radio y también escribió los guiones de su programa El Cine Mitología de los Cotidianos, pero yo no había escrito nunca un guión de ese tipo hasta que tú me lo propusiste para Culture Club, ¿cómo se llamaba? Bueno, esa sección. Y recuerdo que la musicalizábamos con la música de Boy George. Todo el tiempo. Culture Club. Culture Club. Pero además era fantástica porque era tan transgresora. Él hablaba solamente, era una agenda cultural. De la ciudad. Pero por favor, cuando en el Teresa Carreño venía que si Bárbara Hendrick, ¿qué cantidad de figuras viste tú en el Teresa Carreño en los años 80? Sí, a todo el mundo prácticamente. Plácido Domingo, que aunque hoy sea un hombre tan denostado, pero bueno, lo vimos allí también actuar. Yo mismo participé en el London Festival Ballet como figurante, que eso fue un trabajo que me consiguió María Gómez. Todo en esa época, entre el 83, 84, 85, 87, 88, que fueron unos años potentísimos totalmente de ese teatro. Y también hablábamos mucho de lo que significaba la escalera mecánica del Teresa Carreño, que era como una especie como de ascenso social y también tenía el descenso, porque cuando te tenías que marchar, tenías que bajar. Entonces teníamos lo cual ha pasado en estos 32 años, lamentablemente. Gente que subió y que tuvo que bajar. Exacto, veía las dos imágenes y está el famosísimo cuento ese de que Fran me estaba esperando una vez al fondo de la escalera y me gritó puta durante toda mi bajada de la escalera porque yo le había medio robado un novio. Ese es un cuento que también se puede contar. Mira, ¿entiendes? Ese cuento es demasiado genial. Es muy genial. Pero tú sabes que yo hablando con Fran, él me contaba que ustedes realmente, tú y Fran Bufrán, empezaron en los bajos fondos. Muy en los Entre los bajos fondos de la avenida Casanova con los transvestis y simultáneamente conquistan la Libertador y conquistan
No, que la Casanova fue anterior al Libertador. Exacto. Exacto, sí, no, esos eran ya viejos demasiado decadentes. No, pero ahí también íbamos. Lo que pasa es que en el Libertador había ese lugar, las caipiriñas, Ajá. que nosotros lo convertimos como un centro de reunión. Entonces es verdad que en esa esquina de la Libertador se acababa un poco la prostitución de las transformistas, pero unas de ellas de repente vieron que era como muy divertido lo que estaba pasando y se aproximaron. Y nosotros inmediatamente nos hicimos amiguísimos de ellas. Entonces Fran y yo les dábamos a ellas un poco como cursos orientándolas para que ellas no se quedaran solo en esa cosa de ser transformistas del Libertador, porque aspirábamos a que ellas de repente crecieran un poco más. Pero porque crecieran ¿hacia dónde? Bueno, hacia de repente lugares mejores del mundo. Era una opción que nosotros queríamos darles a ellas. Como por ejemplo que fueran al Palacio Imperial. Por algún lugar, ¿no? O algo mejor, a la propia sociedad, la Florida y todo. Entonces de repente lo que sí nos dimos cuenta que las cosas que les decíamos a ellas, después con los años, es lo mismo que le decíamos a las grandes damas de la alta sociedad que luego conocimos. Que le decíamos, ay, me encanta cómo combinas tu zarcillo con la cartera o la cartera con el zapato. Y ese tipo de cosas que hacíamos. Luego después, cuando estábamos en esos grandes salones, era, ay, me encanta cómo vas vestida divina, me gusta muchísimo cómo llevas el zarcillo, me encanta cómo tienes el pelo y todas estas cosas las aprendimos de esta señora. De los transvestis. De los transvestis. Lo aprendimos de los primero, transfos. Lo aprendimos de los transfos y de los transfos lo llevamos a la alta sociedad. Eso yo creo que es una hazaña que hicimos Fran Pero y yo. no solamente una hazaña, poderlo contar ahora que debe darle alguna indignación a alguna que tenga pruritos y que no sea librepensadora. Bueno, yo creo que todas son librepensadoras. Yo también creo. Toda esta sociedad venezolana ha cambiado muchísimo. También un poco sufriendo y sobreviviendo las cosas que ha tenido que vivir todo el país, que ha hecho transformar muchísimo a la gente. La alta sociedad que nosotros conocimos, Fran y yo, en los años 80, ella misma se ha transformado, se ha abierto mucho más de mente, se ha hecho, yo creo, un poco más humana en alguna manera. ¿Entiendes? Sí, Yo bueno, eso también lo creo. Yo recuerdo haber tenido esa conversación con Fran, contándome todo eso de los A él le bajos fondos. encantaba, a él le volvía loco, porque él además, el Frank estaba muy empeñado en que realmente, porque yo sí que tenía el Pero él sentido, fue que te condujo a los malos caminos, porque él era 5 años mayor que tú. él era 5 años mayor que yo, y Frank me enseñaba a mí, nosotros nos conocimos en la Escuela de Arte de la Central, de la Universidad Central, porque mi tío Isaac Chacrón daba un taller de literatura oral y escrita, e Isaac consiguió que a mí me aceptaran, aunque yo no había terminado bachillerato, pero yo no he terminado bachillerato en Venezuela. No lo he terminado. Entonces yo no tengo En los Estados Unidos. Yo lo terminé en los Estados Unidos muy a trancas y barrancas, como se dice en castellano, pero yo no lo revalidé nunca, porque ya inmediatamente empecé a trabajar con Cabrujas. Entonces yo realmente vi que todo ese proceso de tener que volver a pasar de nuevo por el bachillerato, si ya yo estaba trabajando, me lo veía muy lejano. Pero el hecho es que Fran, de repente, nos conocimos en la Universidad Central, y Fran lo primero que hizo fue enseñarme los sitios en el estadio universitario donde uno podía hacer cruising, para decirlo de una manera que toda la gente que nos... O sea, donde uno podía ligar. Entonces yo le dije, ligaban en todos lados, en carro, en todos lados. Bueno, en la Avenida Libertador era muy de moda de nuestra generación que tú ligabas de carro a carro. Que esto es una cosa que solo ha pasado en Caracas. Pero solamente en esa época. Hazlo en esta época, a ver qué te yo creo que pasa. es un poco más difícil, pero no, es desde imposible. luego yo creo que es imposible. Bueno, y tampoco nosotros estamos ya en la edad. Pero en ese momento lo del carro a carro es que era una cosa muy fantástica. Y yo me robaba el carro de mi mamá sin licencia, que también todas estas cosas es un poco loco de estar contándolas, pero bueno, es parte de nuestra conversación, que yo iba sin licencia y entonces de repente ligabas así, que tú ibas como conduciendo y si veías que la persona te seguía y daba una vuelta más, esa persona estaba interesada en que tú de repente le preguntaras, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Qué es lo que tú decías? Todas esas cosas es verdad que me las enseñó Frank, yo las puse muy en práctica, pero la verdad que también en un momento determinado me pareció que ya se trasladó, eso en un momento dado cambió de la Libertador a las Mercedes, que ya era un poco como más increíble. Entonces yo creo que ahí perdió un poco el sabor que le daba hacerlo en la Libertador. Sí, pero el sabor del peligro era aquello, Era ¿no? bastante el sabor del peligro. También era un poco, imagínate, era en pleno momento del SIDA. Entonces, claro, también yo creo que eso influyó en que de repente uno ya no lo viera tan interesante. Bueno, pero realmente ese goce de ustedes dos, el goce de la vida, que tú no lo has perdido, porque tú te lo pasas toda la vida en eso. Primero, eres un transgresor. Esa es una condición que no la has cambiado nunca. Un poquito no la he cambiado, es verdad, pero la he cambiado un poquito porque también es verdad que
Pero bueno, por favor, tengo- Boris, ¿cómo tengo no más vas a reco- decirle al público, a mis seguidores de Divino Momento, que tú te has dejado de ser transgresor cuando Bueno. lo que vemos permanentemente es que transgredes y transgredes? Pero soy una persona que tiene ahora como más responsabilidades también. Entonces, tengo la responsabilidad de mi trabajo, tengo la responsabilidad de mi familia, tengo la responsabilidad de mis propiedades. Entonces, claro, en ese sentido no puedo decir que yo soy un transgresor, sigo siéndolo, porque es muy lógico que me ha aburguesado un poco. Pero si tú y tus espectadores prefieren verme como una persona que no se ha aburguesado, pues también estoy de acuerdo. También Bueno, estoy pero de mira, acuerdo. pasamos por cosas muy divinas, ¿no? Porque desde ese día en Juntos. que él llegó a mi apartamento para hacerme esta entrevista para la revista Pandora, que el Claro. tema Y era... mira la foto, como era la Sí, foto porque también. dice, que yo ¿quiénes también- son los hombres y las mujeres más sexys de Venezuela? Y estoy yo en la año 86. 86. 21 años, Ajá. es verdad. Entonces, él, hay que ver todas las cosas que dice, ¿no? Allí. Entre otras cosas, bueno, una de las cosas bueno, que tienes razón, en que yo tengo mucho, tú dices aquí que yo soy el ser más escénico que tú conoces, o sea, en esa época, pero que me habías acusado de mal maquillada, es verdad, porque yo era como Madame Cosmétique. Me encanta que lo digas, pero Pero es que es verdad. Pero a lo mejor no era culpa tuya, a lo mejor era culpa de la cadena de televisión, porque eso nunca se puede saber. No, es que yo siempre me maquillé. Tú te maquillas tú misma. Claro, por eso era que estaba mal maquillada. Pero a mí me da la impresión que yo creo que ese en el fondo es un comentario un poco ridículo. Es un comentario que a lo mejor yo lo traía de fuera para comentarlo contigo. Claro, ¿entiendes? pero lo escribiste, mi amor. Lo escribiste, Pues claro, tienes toda porque la tú razón. tenías prejuicios. Sí, exacto. Pero me parece muy lógico que tuvieras prejuicios contra mí. Y que te lo Mal dijera. maquillada, rígida, posada y hasta overdress. Y te Hombre. voy a decir que tienes razón, porque yo todavía, a estas alturas de mi vida, y mucho más ahora, yo de repente llego a un evento y me veo en el espejo, yo estoy overdress. Es que estoy como sobrevestida y permanentemente ando como sobrevestida. Pero yo creo que eso se ha convertido en un estilo, que también yo creo que ahí el error está, y eso solamente te lo puede enseñar la edad, que es verdad que de repente cuando tú creas un estilo, es muy importante lo que creas, entonces no lo tienes por qué deshacer. Entonces yo eso lo he aprendido con los años también. Yo también soy una persona con una tendencia a estar sobrevestido muy marcadamente. marcada. Me la ha ido matizando mucho mi marido, que tiene un sentido mucho más De la- tranquilo de de las la cosas. estética ¿entiendes? Porque es también. gallego, porque es del norte, porque él vive en un clima muy distinto al nuestro, él no es nada caribeño. Entonces él ha bajado un poco mucho esa intensidad en mi caso. ¿Entiendes? Y yo en ese sentido se lo agradezco enormemente. Pero insisto en que cuando tú tienes un estilo, al final ese estilo siempre permanece. Sí. ¿Comprende? Puede que lo matices, que lo cambies un poco, que lo adaptes también al tiempo que vas viviendo, pero en realidad el estilo, esa primera impronta del estilo la tienes que sostener. Sí, bueno. Así que no es que no me arrepiento de haberte dicho eso. No, pero, me parece muy bien que me lo hayas dicho y escrito. Escrito y que queda escrito, porque mira, Quedó. no sé cuántos datos, desde el 86 son 37 años. 38, sí. Pero yo creo que ya yo estaba escribiendo La Dama de Rosa para cuando hice esta entrevista. Bueno, La Dama de Rosa fue esa novela Con José Ignacio Cabruja, sí. con José Ignacio Cabruja, que Sí, fue Janet realmente... Rodríguez y Carlos Mata. Y además esa fue, yo creo que una de las primeras novelas que tuvo más éxito en el exterior. Después cuando de, exportábamos. Después de La Dama de Rosa fue una de las novelas más exitosas de toda esa etapa increíble de la telenovela venezolana, que para mí es un orgullo haber formado parte Claro de que ella. sí. Es verdad que bastante por azar, porque fue José Ignacio que me dijo, ¿por qué no vienes conmigo y escribes un programa de televisión? Y yo mi primera reacción fue televisión, porque me parecía como que toda mi educación más o menos así intelectual de mis padres y de mis amigos de mis padres, pues no casaba con esa idea de la televisión. Y mira dónde estoy ahora, que le debo todo a la televisión. Sí. Y le debo muchísimo haberle dicho que sí a José Ignacio. Al principio me dijo que era un programa de televisión. Luego, más adelante me dijo, no, mire, vamos a hacer una telenovela de verdad, verdad, que se va a llamar La Dama de Rosa, su protagonista se llamará Emperatriz Ferrer, me dijo así. Entonces yo dije, bueno, José Ignacio, esto es en verdad, verdad. Me dijo, sí, porque yo le voy a dar a usted un oficio que le permitirá vivir en cualquier parte del mundo sin necesidad de tener una beca del CONAC. Y eso Esto fue me lo que encantó. hiciste al Eso llegar a fue lo que España, hice. precisamente a Galicia. Él lo vio clarísimo. José Ignacio lo vio Hacía clarísimo. guiones de telenovelas en Galicia. Sí, las telenovelas. La Dama de Rosa me llevó a Buenos Aires, escribí una telenovela que se llamaba Inolvidable, que de Inolvidable solamente tuvo el título. Y luego después de esa novela aparecieron unos señores, unos productores en Galicia que me ofrecieron trabajar allí. Luego vino el golpe de Estado del 4 de febrero del 92 y yo me desperté el 5 de febrero, que me parecía que el cielo todo estaba roto. Pero roto de verdad, en serio. Entonces yo pensé, bueno, todo esto se está cayendo a pedazos y yo no tengo la capacidad de volver a poner todos estos pedazos en orden. Qué Que lo mejor belleza. es que me vaya de aquí. Y así me fui. Y que cuando tú llegaste a mi apartamento tenías 20 años. 21 años y tenía entonces ya 5 años de estar escribiendo para el Nacional.
con Y muchísima frecuencia. Y eso fue una seducción mutua, fue un encantamiento Inmediato, mutuo. con un poquito de miedo. Sí. Con un poquito de miedo porque yo pensé que yo iba a salir desvirgado de mi heterosexualidad. Pero me da mucha risa porque Bueno, claro. íbamos a hablar del desvirgar. punto G y de todo eso. Claro, porque en aquí esa época dice, muy involucrada con el punto G, ¿no? su conocimiento se proclama a sí misma, escribe Bori, como la mujer más culta en literatura erótica. Claro. Su conocimiento y difusión del punto G son su mejor carta de presentación. Oye, debería hacer un programa sobre el punto G, la gente me lo Otra ha vez pedido. recuperarlo, pero sabes que el punto G en esa época creo que solamente se adjudicaba que era femenino, pero ahora se ha descubierto que los hombres también tenemos un punto G y está en el ano. Pero fíjate tú que él le hacía esos libretos y él siempre fue, porque la clave del éxito que él ha tenido en su vida ha sido su seriedad en el trabajo, su constancia. No hay nadie más puntual, siempre cumple con su trabajo. Hubo un momento en que no sé qué pasó porque aquí me escribiste en la máquina, porque estoy en máquina de escribir, no es ordenador. Firmado Bori, queridísima. Imagínate lo que nos pasó. Te prometo que nunca más volverá a ocurrir. Pero realmente esta cita médica era importante y movilizarme hacia el otro extremo de la ciudad era imposible. O sea, me faltaste, me fallaste. Algún día el metro llegará hasta allá y todo será más fácil. Me hubiera gustado verte porque tengo tanto que hablar contigo. Sabes que he estado muy angustiado estos días, pero ya todo eso pasará. Por favor, perdóname. Tú sabes que yo no soy así, pero esta vez fue imposible evitarlo. Te llamaré quizás mañana porque tengo el teléfono cortado. Pero qué tragedia, me había pasado de todo. Si no te llamo, trata de aplacar tu furia hacia mí, porque realmente me afectaría, o por lo menos me preocuparía. Besos, Boris. Me encanta que la conserves. ¡Qué demasiado! Hombre, es fabulosa. Y más, me encanta cómo está escrita, todo en mayúsculas. ¡Ay, qué genial! Pero esto es demasiado genial. ¿No? Bueno, esto era para no votarlo. Al final, es verdad, me da cuenta que son esas cosas las que te demuestran el verdadero amor o la importancia de la amistad, que para mí es lo más importante. Claro, pero que además de eso, bueno, tú dices aplacar tu furia, yo nunca me puse brava con Boris. Yo no lo recuerdo, tú, ¿sí? No, yo no lo recuerdo nunca. Mira que nosotros hemos viajado, viajamos a Nueva York. Por cierto, ese día en Nueva York. Que fue una maravilla, ese viaje en el 89. La tienes. Pero puedes creer que... Niñito de 21 años acompañándome a Saks en la Quinta Avenida. Y que está decorada todo de Navidad ya, o de Thanksgiving, porque era noviembre, y acuérdate que eso es noviembre del 89. Yo estaba desempacando la maleta en el hotel, porque Viazar iba a hacer un acto en el Hilton, y a eso viajábamos. Y entonces estaba en el Sheraton. Entonces estaba desempacando la maleta y en la televisión estaban entrando todas las imágenes de la caída del muro de Berlín. Estuvimos eso también en Nueva York. Estábamos en Nueva York viviendo ese momento. ¡Qué ese maravilla! momento que es trascendental para la historia de Occidente. Pero totalmente. Ahora que viniste en estos días, esperemos que caiga el muro. También, desde luego. Y que nuestro voto realmente sea legal y haya servido. Bueno, están pasando cosas y siguen pasando. Y estamos en el reino de lo impredecible, es verdad, que siempre lo supimos. Pero qué época tan buena esa que pude vivir contigo, de que tú me hayas... Y yo contigo. Que me haya podido... Bueno, claro que yo te llevo una morena de años, pero que uno pueda compaginar, ¿no? Es verdad, pero eso era lo bueno nuestro, que yo sabía perfectamente bien quién eras tú y cómo eras tú y también lo que me imaginaba de ti, pero lo bueno es que tú también influiste mucho en que yo pudiera ser como soy ahora. Y eso es verdad. Y de verdad, yo añoro mucho, viajamos sobre todo a Nueva York, creo que en varias oportunidades. Y en Madrid nos hemos visto varias veces. En Madrid nos hemos visto. ¿Te acuerdas de aquel viaje que hicimos al Concord, en Margarita, con tu amiga Lía? Eso fue muy grande, con Lía Miller, y que de repente tú descubriste que yo tenía unos interiores. ¡Ay, horrible! Que estaban ya que se deshacían. Agarraste así y los tiraste en la basura. No los terminé de romper. Los terminaste de romper y los tiraste en la basura. Y yo decía, no, mis interiores no. Porque en esa época yo tenía una especie como de atavismo con la ropa interior y no me molestaba que de repente estuviera rota, vieja y rota, sino que me parecía que era como que estaba bien que fuera así. Y yo decía, pero ¿cómo me estás rompiendo mis interiores? Y tú decías, pero Boris, tienes que dejar ya esa vaina. O
sea, ¿qué te puede dar este interior? ¿Qué mensaje te puede mandar este interior? ¿Qué necesidad tienes de Exactamente, tener porque así una ropa interior mala? A mí me enseñaron que cuando uno tiene la ropa interior rota, tiene que romperla y botarla en la basura. Pero yo fíjate que no tenía ese concepto, ¿entiendes? Pero lo aprendí contigo, de verdad que lo aprendí Bueno, y contigo. hasta te corté los pelitos de la nariz. También que me nace Pero como porque ha sido muchísimo. como una relación como materna contigo. Pero es verdad, porque de repente me cogí ese cariño y es verdad. Bueno, y también me presentaste a Herminia Martínez y a Carmen Victoria Pérez en ese viaje. Ah, que es fíjate. un recuerdo increíble. ¿En serio? Un atardecer allí delante del Caribe de Margarita con vosotras tres y yo ahí sentado escuchando. Es un momento muy increíble. Eso es otro divino momento. Ese es un divino momento y fue un divino momento con Herminia y con Carmen Victoria Y fue y muy Boris. increíble. ¿Y tú? Y que además a mí me fascina lo que ha pasado con tu vida, Boris. Y yo, Tus creo éxitos. que, y yo creo que parte de ese éxito, de esa vinculación al mundo del espectáculo, estaba surgiendo en esa conversación. Yo eso lo tengo clarísimo, porque yo creo que a otra persona no le sucede de la misma manera. Tener reunida así a tres diosas tan increíbles de la televisión, indiscutiblemente, hablando con uno así y uno ahí también participando y medio metiéndose en la conversación. Yo creo que ahí un poco surgió toda mi manera luego de ser en la televisión Qué en maravilla. España, más que aquí, pero es verdad, ¿Sí? surgió allí. Entonces, quiero simplemente agradecerte que estés aquí en la casa, Y yo a ti. disfrutando Y en Caracas. por supuesto disfrutando de esta Fosmaray que también te trae recuerdos. Que me encanta, porque siempre la hemos disfrutado tanto aquí, en tu casa y en esta ciudad, con las hallacas, que en esta casa Así eran es. tan ricas, y la torta negra, que de esta casa era mítica. Bueno, no la he dejado de hacer ni un solo año. Qué maravilla, en esos tamaños maravillosos, porque a veces la hacías de repente como mini, como baby torta negra, que también Bueno, eso llegó a ser. cada vez va a ser más Claro. mínima. ¡Salud! Salud. Y recuerden, Y recuerden. darle like y invita tú a suscribirme a mi canal. Por favor, suscribiros al canal de Marianela Salazar en YouTube con estos divinos momentos. Divinos Momentos es patrocinado por las seductoras burbujas del espumante Fosmaray, único en su género.